Ahí ya estamos grabando. Ahí ya estamos grabando. Bueno, hoy es la clase 2, el encuentro 2. Por favor, si tienen algún comentario, alguna duda, algo para que no sea un monólogo, es más que bienvenido. Hoy la intención es dar una presentación, una introducción de lo que es el manejo de los recursos naturales en función de lo que son las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Vamos a intentar trabajar de reconocer los patrones de contaminación, entender cómo es que se contamina el agua, qué es lo que tenemos que abordar cuando tenemos un cuerpo de agua contaminado, identificar cuáles son las fuentes, entender medianamente cuáles son los procesos de la degradación hídrica, entender de qué hablamos cuando hablamos de restauración in situ y ex situ, y analizar un caso de estudio, en este caso de éxito, entre comillas. Y luego nos queda la clase 3, que vamos a enfocarnos en darle continuidad a este tema, pero direccionado a lo que es suelo. Y en la última clase vamos a dar como un cierre de contenido teórico y ustedes van a presentar lo que sería el trabajo final, donde ya tienen las consignas. Todo este material que vamos a trabajar hoy está cargado en la plataforma como bibliografía. Y bueno, les va a servir a ustedes también para su actividad profesional y también para desarrollar la actividad final que tienen que hacer. Bien, es usual cuando, por lo menos en la carrera de ingeniería ambiental, que van a hablar de contaminación, todo el tiempo de cuestiones que la actividad humana genera residuos, que generalmente esos residuos, estos efluentes son los que generan impactos negativos sobre los recursos naturales. Pero hay algo que uno tiene que entender de los procesos naturales, que se empieza a hablar de contaminación cuando hay una alteración, cuando hay un cambio significativo y que el ambiente no tiene la capacidad por sí solo de depurarse, de recuperarse, de regenerarse. Dicho de una manera, en lo que es la salud humana, nos toca a veces padecer una gripe. Bueno, muchas veces necesitamos de la ayuda de un paracetamol o de algún medicamento, un antibiótico, dependiendo si es viral o bacteriológico, pero necesitamos de una ayuda porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de recuperarse. Esencialmente eso es la contaminación en los recursos naturales. El ciclo hidrológico en este caso, o el ciclo ecológico, no tiene la capacidad de expulsar o recibir ese contaminante, este tercero, vamos a decirle, este factor que genera un cambio significativo en el ambiente. Este cambio o este efecto puede ser de una composición física, de una composición química o biológica, o las tres, no necesariamente tiene que ser los tres juntos, puede ser uno solo. Y se empieza a hablar de contaminación cuando realmente afecta al servicio ecosistémico, cuando ya el cuerpo receptor, en este caso lo que son las aguas, no pueden autodepurarse, no pueden recuperarse porque superan su capacidad de asimilación. Esto es importante para entender qué cosa, que la mayoría de los sistemas de remediación y de recuperación se basan en el principio de cómo se regenera el sistema natural. Entonces nosotros después lo que tenemos que hacer es facilitar ciertas condiciones para que el recurso natural se autodepure o se recupere por sí solo, que generalmente son la mayoría de las acciones que se hacen, no todas, por lo menos las más económicas. Entonces es importante empezar a hablar de, bueno, qué tipo de contaminación estamos hablando. Bueno, son dos claves, la puntual y la difusa. La puntual es sencilla, es un lugar exacto donde se genera la contaminación. La más sencilla y la más fácil es cuando vemos una empresa que tiene una descarga, que quizás, y en el mejor de los casos, tiene una planta de tratamiento y en otros casos no lo tiene, pero es una descarga directa. Uno ve
la descarga de un conducto directamente sobre un cuerpo receptor, lo ve fácil, por decirlo de alguna forma, o puede ver, por ejemplo, un tanque que tiene una filtración y hay una contaminación, o puede ser un tanque que lo chocó un camión y en ese punto generó una contaminación de origen puntual. Ahora tenemos también las de origen difuso. Estas son las más complejas. Las de difuso son aquellas que suelen o suceden por escorrentías, ¿no? Por el arrastre de, por ejemplo, el viento o del agua mismo. Entonces, o por actividades propias donde se va ese contaminante se va arrastrando en un espacio donde no está muy bien diagramado, donde no está muy bien establecido ese perfil y es complejo poder poner un límite cuando uno habla de cómo remediar o cómo trabajar con ese contaminante. Entonces, una de las cuestiones importantes a la hora de hablar de contaminación o hablar de manejo de recursos naturales es entender de que hay que tener muestreos, que hay que tener muestras de lo que yo estoy evaluando, porque a veces suele pasar de que decimos, no, esto está todo contaminado. Por ejemplo, hay un sistema que a veces veo los videos y digo, pucha, está bien, pero no tan bien, que hacen de tratamientos de aguas, ¿no? Y que ponen diferentes materiales de diferentes espesores, de diferente granulometría, y ponen un agua que está oscura, que quizás solamente sea un sedimento, y lo van pasando por diferentes materiales, y cuando finaliza y se ve un agua translúcida. ¿Eso quiere decir de que fue tratada? No, quiere decir que se sacó ese material que le daba oscuridad al agua. No quiere decir que está en condiciones de, no es agua segura. Para saber si es agua segura deberíamos de tomar una muestra y hacer análisis físico-químicos y bacteriológicos. Se abrió el micrófono, Leo. No sé si querés. Ahí está. Entonces es importante la realización de muestreos para saber si realmente o no está contaminado ese espacio. Bueno, en este caso lo que van a ver es un perfil de un tanque que está de forma subterránea y que por algún motivo, sea por desgaste, sea por algún movimiento o alguna actividad, generó una dispersión, ¿no? Una pluma de contaminación, en este caso hidrocarburo, porque es el uso típico que se le da para este tipo de tanques. ¿Y qué es lo que suele suceder? Bueno, generalmente, dependiendo obviamente el tipo de suelo, pero alcanza lo que es la napa freática, contaminando el agua subterránea y bueno, obviamente el flujo del agua va arrastrando y va trasladando este contaminante, este hidrocarburo, a lo largo de toda la napa. ¿Qué sucede? Bueno, esto genera varios impactos significativos, pero ¿qué sucede si de alguna forma tenemos viviendas que extraen agua, ¿no? Desde esta parte y la consumen, están consumiendo directamente hidrocarburos? Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, los pozos ciegos, que son habituales, en donde ponen el pozo ciego por un lado y por otro lado ponen una extracción de agua y consumen esa agua que está contaminada con aguas negras. Bueno, acá, por ejemplo, en esta figura muestran lo que es un requerimiento necesario para tomar muestras de aguas subterráneas, que se llama usualmente freatímetro. Es un conducto, generalmente de hormigón, que alcanza lo que sería el flujo subterráneo, la napa freática. Entonces acá, por este lado, la persona se posiciona con un bailer, que un bailer es un tubito de plástico que almacena 1 litro de agua, que se tira por acá y se junta el agua, se extrae y ahí se puede ver, se puede sacar para mandar al laboratorio,
para tomar muestras in situ, para valorizar con parámetros físico-químicos in situ y a la vez para ver si hay algún perfil de hidrocarburo que esté presente. Ahora, cuando hablamos de esto de la contaminación difusa, bueno, este es un proceso muy recurrente, muy normal, que se encuentran, por ejemplo, en las actividades agropecuarias. La actividad agropecuaria genera residuos que son arrastrados generalmente por el agua, por el viento, y terminan llegando estos generalmente nutrientes, porque lo que se encuentran son nutrientes, materia orgánica, sino también hay mucho fertilizante, agrotóxicos, todos estos compuestos que son utilizados y todos estos desechos, residuos, efluentes que son generados por estas actividades, si no hay un plan de manejo, si no hay una gestión ambiental correcta, terminan generalmente o infiltrando en cuerpos de agua subterráneos o terminan en cuerpos de agua superficiales. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, generalmente en este caso es materia orgánica, es nitrógeno, que son nutrientes que terminan en estos cuerpos de agua y alteran muchos procesos del ciclo hidrológico. Esta imagen la saqué de este link que habla todo sobre el estado de situación y calidad de las aguas en materia de nitratos y pesticidas de lo que es la Unión Europea. Es interesante como un marco de gestión, como un marco de herramientas para ver qué se puede hacer con estas situaciones. Porque la información de casos exitosos no abunda. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Bueno, para determinar el impacto que tenemos de nuestra contaminación, si es que está siendo contaminado, lo vamos a determinar a través de una caracterización física, química y o biológica. Cuando hablamos de física, hablamos generalmente de parámetros de sólidos en suspensión, de la temperatura, de la turbidez, de los microplásticos y muchos más. Estos parámetros enfocados a las características físicas. Ahora, cuando hablamos de características químicas, hablamos de pH, nutrientes, metales pesados, hidrocarburos, plaguicidas. Y por último, las biológicas, generalmente, estas no son todas claramente, tenemos las bacterias coliformes, las cianobacterias, entre otras más. Este tipo de parámetros, algunos se pueden medir in situ, o sea, en campo. Esta es una foto que tomamos hace, no sé, 2-3 semanas con el equipo de investigación que estamos llevando con el LABIOC sobre el diagnóstico y caracterización de un espacio de José Cepaz en Sol y Verde, en donde van a ver de que ahí tienen dos equipos, un equipo que es para medir la temperatura, no sé si se llega a ver. Este equipito que está acá mide la temperatura, el pH y la conductividad eléctrica, y este que está acá mide el oxígeno disuelto. Pero hay parámetros que no se pueden medir en campo, entonces tenemos que ir al laboratorio. Esta foto es de hace 15 años, en algún momento fui joven, que se tienen que medir en laboratorio mediante análisis físico-químicos o que requieren de equipos como un cromatógrafo, como un espectrofotómetro, como material de mesada, porque hay que hacer procedimientos. Y por último, los biológicos requieren de un procedimiento de microbiología, un ambiente estéril, y los parámetros que se utilizan para diagnosticar la calidad de agua es las bacterias coliformes, que son las bacterias que se encuentran generalmente en la materia orgánica, y las coliformes totales y fecales. Las totales es toda la colonia de coliformes que tenemos, que representa la materia orgánica generalmente, y lo que tenemos en fecales es las que vienen de origen de aguas negras. Las cianobacterias son otro tipo de bacterias que están presentes en aguas que están teniendo un exceso de nutrientes, que falta oxígeno, y por esto esta proliferación de estas bacterias que generan tantas complicaciones en muchos cuerpos de agua.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos en primera instancia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a investigar perdón, o diagnosticar es entender dónde estamos parados, ¿no? Si nosotros estamos haciendo un trabajo en Buenos Aires, en José Cepaz, me tengo que parar en la normativa de José Cepaz, en la normativa de Buenos Aires y ver qué es lo que me pide. Buenas tardes, Romina. Bienvenida. ¿Qué es lo que me pide la normativa en materia de calidad? ¿No? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien la normativa argentina replica la información, no estamos siempre en las mismas condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, vamos a trabajar con un cuerpo de agua o con una planta de tratamiento o con calidad de aire, con cualquier cosa que ustedes vayan a trabajar, lo primero que tienen que saber es los parámetros de calidad del lugar donde ustedes van a trabajar. Por ejemplo, esto es un extracto de la resolución 336 de la provincia de Buenos Aires, que establece los parámetros de calidad de descarga de fluentes líquidos. Estos son los límites admisibles. Estos son parámetros, estas son las unidades de medida con la cual me están diciendo tenés que guiarte. Este es el código técnico con el cual se tienen que hacer el análisis. Cada laboratorio tiene que respetar ciertos procedimientos para determinar la valoración de cada parámetro. Y se tienen que regir por estos procedimientos que generalmente son de la EPA. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada analito tiene un procedimiento de cómo se calcula. Y después, en función, en este caso, donde se descarga el efluente, tengo parámetros que yo tengo que respetar. Por ejemplo, la temperatura es algo importante, el pH, los sólidos sedimentables en 10 minutos, sólidos sedimentables en 2 horas, sulfuros. La línea sigue, pero bueno, estos son por ahí los principales, coliformes fecales. Entonces, esto, por ejemplo, que tenemos a la izquierda, ustedes ven la flechita, ¿no? Sí se ve. Estos son, por ejemplo, obviamente por cuestiones de confidencialidad, tapé los datos del cliente, pero por ejemplo acá tenemos el primer analito que se evalúa es el pH. El pH se puede medir, es recomendable que se mida en campo, no en laboratorio, pero bueno, a veces las cosas que se miden en laboratorio. El pH, la metodología con la cual se evaluó, entonces tengo que verificar acá si se respetó la metodología y me dan el resultado de 5,2. Y la realidad es que dependiendo dónde se vuelque, yo debería de evaluar si estoy dentro de parámetros o no. Y cuando vengo acá a mirar la tabla, realmente, no sé, algunos se anima a decir si estamos o no dentro de... No sé si se ve bien. Se ve, pero yo lo veo muy chiquito. ¿Cuál es tu...? ¿Qué dice? 5,2. Ah, claro, el pH 5,2 es el resultado del cliente. Claro, es más bajo. Es más bajo. Exactamente, entonces un P. Exactamente. El pH es ácido, entonces no se debería de volcar esas aguas directamente a ninguno de estos cuerpos de colectores. ¿Pasa eso? No, claramente lo siguen volcando. Lo que pasa es que hay que buscar maneras para levantar un poquito ese pH. Bueno, así con todos estos parámetros, ustedes se van a encontrar a la hora de trabajar, por ejemplo, con calidad de agua. Si ustedes van a una planta de tratamiento, van a tener parámetros que controlar y van a tener que volcar en función de la normativa vigente en el lugar donde ustedes están parados. Ahora, si ustedes van a hacer un manejo de un cuerpo de agua que les dicen, esto está todo contaminado, porque lo primero, está todo contaminado. Bueno, ¿qué está contaminado? ¿Con qué parámetros está contaminado? ¿Por qué está contaminado? Entonces ustedes lo primero que tienen que evaluar es
saber dónde están parados, saber la normativa y saber qué es lo que quieren solucionar. Lo primero que hay que saber es decir, bueno, ¿qué parámetro es lo que yo tengo que mejorar? Por ejemplo, me pasó que había una empresa que utilizaba agua de río para refrigerar partes de los procesos de una caldera y los volcaban directamente al cuerpo de agua. O sea, sacaban agua de un río y del mismo río lo volcaban. Previo a volcarlo, ¿qué hacían? Ponían esta agua en una pileta y luego los volcaban. Vino una inspección, les tomaron monitoreos del agua que volcaban y les dijeron, ustedes están contaminando. No, dijo, si yo no tengo injerencia sobre ningún proceso con esta agua, yo la tomo del río. Entonces, bueno, ahí tuvo todo un debate legal porque ellos estaban volcando esa agua, pero en realidad esa agua ya estaba contaminada de cómo la recibían. Entonces, ustedes siempre tienen que valorar esas cosas, cómo recibo, cómo está, qué modificación hace mi proceso, sea industrial, sea en una obra o sea de un proceso natural. Los parámetros físico-químicos y biológicos son básicos para entender de qué estamos hablando. No abundan porque son caros generalmente o no los quieren pagar, no es que sean caros, no los quieren pagar, entonces ahí hay dificultades y empiezan después a haber estrategias biológicas para determinar si hay contaminación, si hay ciertos comportamientos, pero la teoría dice que lo primero que hay que hacer es tener un control físico-químico y biológico que tenga un valor numérico en función de una metodología. Esto se los dejo como machete porque me pasó con un colega que casi lo mato. Fue que extraoficialmente me dice, Gaby, me dieron todos los parámetros mal de suelo, está todo contaminado, no sé qué hacer, me arrancó la obra. Le digo, no puede ser que haya contaminación si, a ver, pasame los resultados. Bueno, algo básico, esencial, estaba comparando diferentes unidades de medida. Un parte por millón no es lo mismo que un gramo, o sea, hay que un mol que por litro, hay que verificar que sean las mismas unidades de medida. O sea, estoy comparando manzanas con manzanas, peras con peras. Si empiezo a comparar peras con manzanas, todo me va a dar mal. Ahora, esto en función de cuando tenemos valores numéricos que se evalúan por un equipo o se evalúan por un laboratorio. ¿Qué sucede cuando no abundan los recursos? Bueno, este trabajo es de la alumna Iono, no sé si la conocí, cursaron con ella, se recibió creo que el año pasado. En este trabajo, que de su proyecto final, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, trabajar con indicadores biológicos para la depuración de aguas residuales. Como no abundaban los recursos para verificar los parámetros físico-químicos y biológicos, ella con un microscopio iba evaluando que ciertos microorganismos ante diferentes condiciones se desarrollaban satisfactoriamente. Entonces, ¿qué hacía? Ella tomaba una muestra, evaluaba si estaban esos microorganismos, las aguas estaban bien. Si no estaban, es porque algo estaba funcionando mal. Este trabajo está tanto en el repositorio de la universidad y se los dejé en la plataforma para que le den una lectura porque es interesante el recurso como bioindicador. Acá el problema que tenemos es que a mí me das, yo trabajé con ella, pero el trabajo lo hizo ella, a mí me das un microscopio y me pedís que yo observe estos microorganismos y te diga si la depuración del agua está siendo correcta y yo no lo voy a saber porque todavía no tengo el ojo entrenado. Entonces esto lleva a una práctica sistemática, hay que tener mucho conocimiento, hay que verlo todo el tiempo, hay que trabajar con ello, pero es una posibilidad, ¿no? A ese punto que se pueden utilizar bioindicadores. Y hoy cuando arranqué les comentaba qué es la contaminación y qué es esto de la depuración, la autodepuración o la capacidad de recuperación que tiene un cuerpo de agua. Bueno, un cuerpo de agua puede ser afectado o puede tener diferentes impactos por diferentes actividades antrópicas o naturales. Si me agarra un biólogo,
dicen que los impactos naturales no existen. Bueno, ahí es un tema de debate. Yo voy a hablar ahora de lo que es la contaminación. En este... Parece que sí existen, perdón, parece Sí. que sí existen los impactos naturales. Sí, sí, existen los impactos naturales, sí, porque generan un cambio, pero sucede que en la formación de un biólogo está dentro de su proceso natural. Te lo digo porque me agarró un biólogo en medio de una charla y tiene su fundamento, pero lo que nos compete a nosotros, que es básicamente el impacto que tiene sobre un ecosistema y cómo puede afectar la salud de las personas, y la verdad que es un impacto también natural. Pero bueno, ahí empiezan a ver roles diferentes y cómo ve la contaminación cada uno. Claro, son puntos de vista totalmente. Estamos todos de la mano, lo que pasa que bueno, ahí empezamos a tener que tener cintura y a entender la mirada del otro. Yo como ingeniera ambiental te digo, mirá, si vos me generas una erupción de un volcán y la erupción de tu volcán me llena de cenizas y me contamina todo, me satura todo un espacio, y para mí es contaminación. Será un proceso natural, pero para mí me está afectando significativamente. Pero bueno. Y los impactos que generó. Impresionante, impresionante. Claro, pero desde la vista de un biólogo eso no es una contaminación, es un proceso natural. Sí, está bien, es un proceso natural, pero que sea un proceso natural, yo estimo que no se fundamenta que no sea una contaminación. No, porque, claro, es que nosotros estamos del mismo bando, pero bueno, dentro de lo que es el biólogo, dice, no, es un proceso natural, es algo que están preparados los ecosistemas o no, pero es un proceso natural, no es contaminación. Para nosotros, los ingenieros ambientales, sí. ¿Por qué? Porque en este caso de la erupción volcánica tenés todo este problema de la ceniza, en donde se perdió recursos naturales, porque obviamente cambiaron sus usos, problemas sociales, problemas económicos. Nosotros como ingenieros ambientales trabajamos todas las aristas, no solamente la biológica. Bueno, sí, sí. Claro. Pero bueno, impacto hubo. Exactamente, exactamente. Y nosotros trabajamos sobre ese impacto. Romina, ¿de dónde sos? ¿Sos de la zona? Perdón, profe, llegué tarde. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema, tranquila. Yo soy de Neuquén, Ah, bien. pero estoy en Buenos Aires hace un montón y cuando termine la carrera me voy a venir a Neuquén. Así que sí, conozco la zona. Perfecto, perfecto. ¿Estás trabajando actualmente, Romina? No, estuve trabajando hasta diciembre en una consultora allá en zona norte y tuve otros trabajos antes, pero ese fue el último. El último, perfecto. Sí, sí. ¿Dentro del rubro ambiental? Sí, en realidad lo que hice en esa consultora era auditorías. No tocaba tanto lo que era lo que es ISO 14001, sino que era más de gestión de la calidad. Bien. ¿Sos licenciada en higiene y seguridad? No, Ok, estaba como auxiliar ahí. está bien. Siempre estaba con un profesional al lado. Está bien, está bien. No, no, yo para saber más o menos el perfil de cada uno. Es de Chusma también. Para saber con quién hablo. Sí, antes estuve en otra consultora y ahí sí hacía todo lo que era residuos, después de contacto metal,
Eso sí, ahí se hace todo lo gran ambiente. Ok, ok, perfecto. No es requisito, todo se aprende. Pero bueno, a mí me gusta saber más o menos con quiénes voy hablando, pero también saber en qué profundizar y en qué no tanto. Bien, dentro de los mecanismos principales de la autodepuración que tienen las aguas, o sea, esta capacidad de recuperarse, tenemos un proceso muy importante que es la oxidación natural. Esta capacidad se la da el oxígeno disuelto dentro de los cuerpos de agua. La presencia de oxígeno permite la vida como de la reproducción de los peces, la reproducción de la flora, la depuración también de materia orgánica que está presente en el agua. ¿Qué sucede cuando yo agoto el oxígeno? Y la realidad es que se complica la situación de autodepuración y ahí empieza un problema que empezamos a decir que hay contaminación hídrica. Bueno, ¿cómo evaluamos el oxígeno disuelto? Vieron el equipito que yo les mostré hace un ratito en la filmina anterior. Con un equipo se puede medir en el momento o se pueden hacer el análisis en laboratorio. Pero básicamente la oxidación natural es uno de los procesos más importantes de autodepuración que tienen los cuerpos de agua. Después, bueno, un mecanismo de sedimentación, o sea, precipitan las partículas sólidas y se depositan en el fondo. Esto no quiere decir de que se fue la contaminación. Se fue la contaminación a la parte del fondo del recurso, ¿no? Entonces ahí empieza el problema con los barros, que seguramente más de una vez habrán escuchado, por ejemplo, en casos donde cuerpos de agua superficiales que suele pasar, por ejemplo, yo estudié un arroyo, el arroyo Las Piedras, en zona sur, y había zonas complejas en cuestión de seguridad, entonces este arroyo es lamentablemente todavía utilizado para descartar, por ejemplo, restos de automóviles. Entonces, claro, cuando vos mirás el arroyo, no ves que está contaminado por pedazos de auto, pero en el fondo están los pedazos esos metálicos directamente, ni siquiera partículas metálicos. Entonces es un problema grave de contaminación de lo que son los lodos de estos cuerpos de agua superficiales. Después tenemos otro proceso de autodepuración que es la biodegradación. ¿Qué quiere decir esto? Que microorganismos presentes en este cuerpo de agua tienen la capacidad de transformarla, generalmente la materia orgánica, en dióxido de carbono, agua y biomasa. Esto es muy importante y es un mecanismo que se utiliza para remediar los cuerpos de agua. Y por último, lo que es la dilución y la dispersión, o sea, el transporte de estos contaminantes. Y por ejemplo, yo tengo una planta de tratamiento de agua que le está volcando un efluente con contaminantes, pero sobre un río que tiene un caudal muy grande, entonces automáticamente lo diluye, lo dispersa y por ende mi impacto no es tan directo, tan importante o tan significativo en ese cuerpo de agua. Por eso cuando se hacen plantas de tratamiento para volcados de agua sobre cuerpos superficiales, una de las cosas que se piden es, o deberían de pedirlo, es por ejemplo, el cuerpo receptor, ¿qué caudal tiene? ¿Cómo se va a dispersar? ¿Hasta dónde va a afectar? ¿Cuál va a ser su dilución? Calcular el caudal ecológico para ver cómo afecta en el sistema ecológico, en la reproducción de las especies, cómo afecta esto. Eso sería de cajón, pero bueno, no siempre sucede. Ahora, estos mecanismos que tienen los cuerpos de agua tienen limitaciones, claramente, porque son procesos naturales. Si nosotros sobrecargamos ese proceso natural, se agota el recurso y automáticamente no se puede depurar. Y ahí está contaminado y ahí está impactado. Una demostración de eso es, bueno, cuando tenemos una baja de oxígeno, automáticamente vemos mortalidad de la fauna acuática. Si tenemos un exceso de nutrientes, tenemos eutrofización. Entonces vemos que tenemos una proliferación de algas que encima se consumen el oxígeno presente y generan otra situación más crítica todavía. Ahora,
en las napas freáticas, o sea, en los cuerpos de agua subterráneos, tenemos el problema de que ustedes saben que en la napa hay movimiento, ¿no? Pero ese movimiento es muy lento, porque se va escurriendo sobre los poros. Entonces, la capacidad de oxigenar, la capacidad de movimiento es limitada. Y si encima nosotros le agregamos un agente externo en una gran cantidad, el cuerpo pierde esa capacidad de autodepuración y de autorrecuperación. Y ahí está el recurso impactado con contaminación de tal parámetro o de tal situación. Esto es una tabla típica. Por cada parámetro existen las gráficas. Esto no sé si ya tuvieron toxicología, si no lo van a ver. Pero bueno, en esta gráfica sencilla lo que muestra, por ejemplo, es, tenemos una situación de oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto, el mejor valor está de 7 para arriba. Debajo de 6 ya tenemos impactos sobre lo que es la fauna acuática. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo donde se vuelca, ¿no? Materia orgánica biodegradable. Materia orgánica biodegradable, ¿qué podría ser? ¿Se les ocurre algo? Biodegradable. O degradable también lo puedes decir. Y pueden ser, no sé, un insecto, ponele que murió. Estamos hablando de una descarga, de algo que de mucho volumen de agua con materia orgánica. Restos cloacales. Restos cloacales, muy bien, tienen mucha materia orgánica. ¿Y qué sucede? Muchas veces hay plantas que les dicen plantas, pero no son plantas. Yo me niego a esa definición. ¿Qué pasa? Llega todas las cloacas a la planta y lo que hacen es descargarla sobre un cuerpo de agua. No hay un pretratamiento, entonces la carga orgánica es muy alta. Y si el cuerpo de agua no está preparado para depurar toda esa cantidad, se agota, en este caso con esta gráfica, se agota el oxígeno. Entonces vemos que en este caso, bajo estas condiciones, este río, por ejemplo, tiene una descarga. Automáticamente, al recibir toda esa materia orgánica, su cantidad de oxígeno disuelto baja por una cuestión lógica. El oxígeno empieza a ser consumido para depurar, ¿no? A partir de la biodegradación, esta materia orgánica, ¿no? Que es la descomposición en moléculas de dióxido de carbono. Y después, por un sistema propio, le permite al cuerpo de agua volver a recuperar ese porcentaje, esa cantidad de oxígeno de partes por millón presentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que esto es la distancia, ¿no? Del río. Bueno, si yo tengo mi impacto acá mi descarga, lo que va a suceder es que en primera instancia toda esta parte que está acá va a agotarse el oxígeno. Entonces toda esta parte va a tener un impacto significativo. Entonces si yo acá tengo por algún motivo alguna especie específica que se reproduce y seguramente va a migrar para otro lado. Y si yo acá, por ejemplo, tengo una persona que vive de la pesca, lo voy a estar afectando. Esperemos que no, porque estaría consumiendo pescados con materia biodegradable no muy simpática, pero bueno. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Sí, profe, queda claro. Sí. Bien. Entonces, en este caso lo que yo les mostré anteriormente correspondía a los biodegradables, ¿no? Materia orgánica biodegradable, son cadenas de átomos de carbono que son simples de romper, ¿no? Que los microorganismos están preparados para romper de manera sencilla, son enlaces sencillos, pero ¿qué sucede cuando tenemos compuestos que son muy estables? Como por ejemplo aquellos que son los hidrocarburos, ¿no? Que tienen
la base química del benceno, que es un anillo totalmente estable, es muy difícil de romper, sobre todo con procesos biológicos o de depuración propia de los cuerpos de agua. Bueno, ¿qué pasa con esto? Y realmente no se puede degradar tan fácil, tiene una degradación muy lenta, lleva mucho tiempo, esto es en condiciones anaeróbicas, o sea, lleva un proceso natural que aunque se pueda depurar, puede pasar mucho tiempo. Y si nosotros tenemos un vertido al cuerpo de agua constantemente con hidrocarburos pesados, va a llegar un momento que ya el cuerpo de agua no los va a poder depurar. Y acá tenemos un impacto significativo y complejo de trabajar. Otros compuestos estables son los metales pesados. Los que se destacan generalmente, plomo, el cadmio, el cromo. El cromo, por ejemplo, se utiliza en el proceso del curtido de los cueros, ¿no? Bajo un estado de oxidación. Lo que se debería de hacer, o sea, cuando uno vierte ese cromo en estado de oxidación, que es muy reactiva en el cuerpo de agua, genera un impacto significativo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Cambiar su estado de oxidación, o sea, cambiar cómo está presente para que cuando sea vertido el cuerpo de agua no impacte de manera significativa. ¿Sí? Porque el cromo, por ejemplo, es potencialmente cancerígeno. Y además tiene... ¿Cómo? Perdón, eso se trataría, se haría con un pretratamiento previo al vuelco. Claro, sí, tal cual, tal cual. La teoría, que debería ser más práctica que teoría, dice que vos cuando curtís el cuero, no solamente tenés... ¿Conocen el proceso del curtido del cuero? Yo conozco un poco, trabajé en una empresa textil que antes era curtiembre, ya no curten el cuero, lo importaban, así que un poco me contaron, pero de trabajar no. Bien, bueno, en esencia lo que se hace, por ahí ahora cambió un poco la dinámica, espero que sí, pero hasta hace unos años atrás, lo primero que tienen que hacer es limpiar toda la materia orgánica que trae el cuero, ¿no? Los restos de sangre, grasa. Entonces toda esa materia orgánica se debería de tratar en una planta de tratamiento. Como en tu caso, viste que tienen los residuos de un frigorífico, no en ese volumen, pero tienen que tratar la materia orgánica. Ahora, más o menos la misma línea sería. exactamente, pero no obstante, acá tenés otras complicaciones, porque tenés productos químicos, como es el caso del curtido con cromo, que lo que hace es, cuando vos tenés el cuero, dentro tiene una estructura que vos le sacás la grasa para que el cuero no se pudra. ¿Y qué es lo que tenés que ahí? Meterle algún compuesto químico para que le dé robustez y para que tenga movilidad. Eso se hace a partir del cromo, ¿no? Una sustancia con cromo. Existen, o sea, hay otros procesos con otros compuestos menos violentos, pero en la práctica real no sucede, ¿sí? Entonces se utiliza el cromo. Entonces, cuando vos terminás tu proceso de poner el cromo, en otros casos se le ponen productos para dejarlo liso, para dejarlo brilloso, para que por ahí son muy alcalinos, ¿no? Con pHs muy, muy altos. Entonces vos tenés toda esa mezcla hermosa de compuestos alcalinos, de cromo, de grasas, de agua, y vos lo tirás directamente al cuerpo de agua. Obviamente, generalmente los arroyos no tienen la capacidad de depurar todo eso. Y si encima te encontrás con que otra industria está tirando otra cosa, se hace un mix hermoso y por eso pasa lo que pasa en la mayoría de los arroyos urbanos que tienen vertidos clandestinos o vertidos con plantas de tratamientos que no utilizan, ¿no? Por ejemplo, hace poco había un arroyo que estaba de color rojo o hay una peste terrible, en el mejor de los casos. Bueno, entonces tenemos casos de metales pesados, que los metales pesados tienen el problema que no se degradan, ¿no?
lo que uno puede lograr cuando tiene metales pesados en cuerpos de agua es buscar la forma de extraerlos, ¿no? Por algún proceso, o caso contrario, cambiar su forma química, oxidarlos, juntarlos con otro compuesto para que genere una sal inocua, buscarle la manera para que cambie su condición química, que es muy difícil y es complejo en los cuerpos de agua. Y por último tenemos lo que son los plaguicidas clorados o los compuestos organoclorados. Estos compuestos tienen la capacidad de ser resistentes a la biodegradación. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se pueden romper estas estructuras moleculares y es muy difícil combatirlos. Por eso la importancia de un buen tratamiento previo al vertido de estos compuestos. Después, bueno, acá me perdí. Bueno, tenemos pesticidas, bueno, los elementos radiactivos ni hablar, y después lo que son los microorganismos patógenos. ¿Qué sucede? Cuando se vuelcan las aguas negras, las aguas de cloacas, no solamente estamos volcando lo que es materia orgánica, estamos volcando bacterias que son arrastradas por enfermedades o no de las personas, virus, protozoos, hongos, que todas caen sobre los cuerpos de agua. A veces no, a veces los vuelcan directamente sobre el suelo, pero en este caso estamos hablando de agua, y lo que genera son impactos. Cambian los ecosistemas, cambian las condiciones de cómo se pueden depurar estas aguas. Entonces, cuando el impacto es tan significativo, se genera la contaminación porque el cuerpo de agua no tiene la capacidad de depurarse, ya como si te dice, no puedo, o sea, me estás matando, literalmente me estás tirando todo esto, yo no puedo recuperarme tan fácil. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros encontramos calcio, magnesio, cobre, cromo, estaño, ¿significa de que está contaminado? No, porque algunos de los metales pesados son elementos traza esenciales. ¿Qué significa esto? Que son metales que en exceso, ¿no? Por vuelcos o por algún proceso natural, pero están en exceso, son contaminantes porque afectan la vida. Pero en condiciones, en concentraciones bajas, son necesarias para el desarrollo de la vida o de muchas especies. Por ejemplo, no sé, el calcio. En exceso es malo, por ejemplo, la dureza del agua, en exceso es malísimo, pero es esencial para, por ejemplo, el componente de los huesos, entonces hay que consumirlo. El cobre también, el cromo, magnesio, son todos elementos traza esenciales. El problema empieza cuando empezamos a consumir en cantidades que superan los límites que nosotros necesitamos. Ahora, esto es una tabla genérica de cuál es la tolerancia que tienen los organismos sobre estos metales. Bueno, acá tenemos la unidad de medida y como ven, condiciones altas de zinc no tenemos problema, de cobre tampoco, pero el mercurio, el cadmio y el antimonio son muy peligrosos para la salud humana y la vida en general. Por eso es muy importante que ustedes siempre, para ver si hay contaminación o no contaminación, o empezar a diagnosticar cualquier cosa, tienen que saber, bueno, en qué valores me estoy manejando. ¿Es bueno, es malo? Si yo no puedo ponderar un metal en este caso y no puedo saber en qué cantidades estoy trabajando, no sé si realmente está contaminado o no. Entonces, cuando empezamos a hablar de cuáles son las fuentes de contaminación, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes que son las que generan estos impactos significativos en los cuerpos de agua a tal punto que pierden la capacidad de autodepuración? Dentro de las actividades urbanas tenemos la primera, siempre hablando de cuerpos de agua, ¿no? Que son las descargas cloacales, ¿no? Sobre todo cuando las plantas de tratamiento no existen, sino que vierten directamente estas aguas. Las aguas industriales, que en el mejor de los casos tienen plantas de tratamiento y vuelcan
dentro de los límites permisibles, pero ¿qué sucede? A veces la normativa es un poco obsoleta, es un poco antigua o no hay un buen seguimiento y la combinación de compuestos que vierte una industria y con el vertido de otra industria genera un tercer compuesto, un contaminante secundario que es de mayor impacto que los primarios. Después tenemos el otro problema que sucede mucho, sobre todo en las curtiembres, que son las conexiones clandestinas. Por toda la parte de Lanús y Lomas de Zamora, que está sobre el arroyo Matanza-Riachuelo, el problema es que culturalmente hace más de 100 años se instalaron muchas familias que su actividad era el curtido de cuero, el proceso de todo lo que eran los cueros. Ahora, por sus procesos, ellos volcaban directamente las aguas, total, no se sabía, no se entendía, no había una normativa, se volcaba directamente. Ese espacio se fue urbanizando, se fue consolidando a tal manera que las empresas que están instaladas ahí no tienen espacio para tener una planta de tratamiento, aunque quieran, no lo tienen. Entonces ahí ya tenés un problema bastante grave, no solo de lo que están volcando, sino que si vos le pedís a esta empresa que se vaya, cierra porque no tienen los recursos económicos para trasladarse a otro lugar, se generan pérdida de puestos de trabajo, o sea, un impacto social y económico significativo, y ahí empieza todo un problema social muy complejo. Que dicen, no, bueno, yo prefiero seguir, pasa con muchos trabajadores dentro de las curtiembres, es que te dicen, no, mira, yo prefiero seguir trabajando bajo estas condiciones porque realmente es mi fuente de ingresos a mi casa. Y es válido también. Entonces acá lo que se necesitan son políticas públicas, ¿no? Donde se generen, no sé, por ejemplo, parques industriales con plantas de tratamientos de huelco, o sea, buscar una estrategia. Y después, bueno, que cuando se desarrollan las urbanizaciones que haya una estrategia, no que cada uno se ponga donde quiera. Pero bueno, por lo menos en la mayoría de las urbanizaciones uno va corriendo atrás del problema más que ir previniéndolo. Bien, ¿qué me faltan? Bueno, impactos significativos, los parámetros que se valoran ante los vuelcos urbanos son la DBO, la DQO, coliformes, detergentes y metales. DBO, demanda biológica de oxígeno, DQO, demanda química de oxígeno. Coliformes son las bacterias que están presentes en las aguas negras. Detergentes son por arrastres de las aguas grises y, bueno, de actividades, por ejemplo, como frigoríficos y lavanderías. Y metales pesados, bueno, pueden venir o por procesos industriales o por puntos de escorrentía de, por ejemplo, de una donde tienen acopio de chatarra, llueve y por dispersión terminan los cuerpos de agua y suelo. Después tenemos los que son los residuos sólidos urbanos, algo que es ya inmanejable, me parece. Tenemos basurales a cielo abierto, puntos de arrojo en cauces y lixiviados infiltrados. Vamos por partes. Primero, se generan los basurales a cielo abierto al lado de los ríos, generalmente de los arroyos, porque no hay rellenos sanitarios o no está bien gestionado en urbanizaciones donde son informales, entonces la gente tira la basura como puede. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto de investigación con la universidad en un barrio que se llama Sol y Verde y Los Hornos en José C. Paz. ¿Y qué sucede? Son personas que tienen sus casas, tienen sus calles, está perfecto, no son lugares tomados, pero el problema que tienen es que como no está formalizado para el municipio, no hay recolección de residuos. Entonces, ¿qué hace la gente? Le paga a un carrero, ¿no? O sea, tiene que pagarle un carrero para que se lleve su basura. ¿Qué es lo que hace el carrero? El carrero agarra la bolsa de basura y lo lleva al primer predio que encuentra al lado del arroyo donde nadie lo molesta. ¿Es culpa del carrero? No, no es culpa del carrero,
pero es una problemática muy importante porque así termina toda esa basura de estas personas sobre el cuerpo de agua. Después, punto de arrojos en cauces. Yo creo que se los conté la vez pasada, pero algo muy típico que suele pasar es, tenemos un puente, un arroyo, como el agua se mueve, es una cinta transportadora de residuos, le tiro lo que me sobre, donde no tengo lo que poner. Por ejemplo, me sobra una heladera, no sé dónde ponerlo, le tiro ahí. Las ruedas, no sé qué, las cubiertas, no sé qué hacer, las tiro al arroyo. Y así sucesivamente. No sé, yo tengo registro fotográfico de colchones, inodoros, no sé de dónde sale todo eso, pero termina en el cuerpo de agua, generando contaminación, porque claramente el cuerpo de agua, el ecosistema, no tiene la capacidad de depurar un colchón o un auto o, no sé, una cubierta. Bueno, ¿cuáles los contaminantes principales o cómo es el sistema? Bueno, lixiviado. ¿Saben lo que es el lixiviado? Sí, Gaby, sí. Bien, el lixiviado, que es este líquido que se escurre de los residuos orgánicos y que arrastra microplásticos, plásticos, metales, terminan en el cuerpo de agua, ¿no? Pero tienen una alta demanda química de oxígeno, necesitan mucho oxígeno para degradarse. Entonces ahí tiene un impacto significativo. Después tenemos el amonio, los metales, microplásticos y macroresiduos, como el colchón, por ejemplo, que terminan vertidos en el agua. ¿Qué impactos tenemos? Bueno, contaminación en las napas por infiltración, porque, por ejemplo, los basureros a cielo abierto, obviamente al no tener un sistema de gestión, no tienen una impermeabilización, no tienen ningún control, todos esos lixiviados infiltran y caen sobre la napa freática. Bueno, después las plumas de contaminantes. La obstrucción hidráulica en arroyos es terrible. Hace unos años veía en el DF en México que tienen un sistema de descarga de aguas y que tienen gente, después les voy a buscar el video a ver si lo, o no me acuerdo qué era, así bueno, era un estudio que estaban haciendo y mostraban cómo había personas que se encargaban de meterse dentro de los conductos de escurrimiento de aguas y sacar, por ejemplo, un caballo muerto o cosas que obstruían el canal de descarga y generaban inundaciones. Después, cuando hablamos de fuentes de contaminación agrícola, esta es la típica que hoy les comentaba, que es contaminación difusa, ¿no? Por nutrientes, pesticidas, biofertilizantes o fertilizantes químicos, y que a partir de la escorrentía por viento o por agua termina alcanzando cuerpos de agua y generando impacto negativo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, cuando yo genero una gran carga de nutrientes sobre cuerpos de agua, pasa esto de la eutrofización, genera pesticidas, por ejemplo, pueden impactar directamente en lo que es la vida acuática. Y después, bueno, empieza a haber infiltración, por ejemplo, otra vez a las aguas subterráneas de nitratos que afectan las aguas, agua dulce, que generalmente es utilizada para consumo humano. Después, dentro de lo que es la actividad industrial, tenemos esto de se descarga directamente, puede venir de diferentes procesos, papeleras, petroquímicas, refinerías, curtiembres, entre otros, y ya ahí el tipo de impacto o de contaminante que vierten va a depender del proceso, ¿no? Llámese hidrocarburos, fenoles, metales, compuestos recalcitrantes, sin fin. De un proceso industrial hay un residuo y si no se trata, se vuelca. Y después tenemos las fuentes de contaminación natural, por suerte acá no hay ningún biólogo para que no me golpee, pero que generan impactos de contaminación, por lo menos para lo que es la calidad de las aguas. Un ejemplo muy claro es el tema del arsénico, ¿no es cierto? El arsénico en los acuíferos genera que el agua no pierde propiedades, pero
tiene este contenido de arsénico que no lo hace potable o no lo hace muy seguro para consumo. ¿Sí? También, por ejemplo, cuando la salinidad es muy alta, como suele pasar también en el NOA, genera muchos problemas con la producción agropecuaria, porque esta salinidad no permite el desarrollo de, no sé, por ejemplo, el maíz, por ejemplo, la soja, tanto que les gusta producir soja. Esto genera que, bueno, hay un riesgo sanitario, hay sobre todo una limitación del uso del recurso, ¿no es cierto? Que esto es muy importante porque si yo en una región no tengo agua de río, tengo agua por napa y el acuífero está con altos contenidos de arsénico, no se lo puedo dar a la comunidad. Tengo que generar procesos o sistemas para depurar esas aguas para después poder compartirlas a la comunidad, si no estoy dándoles un agua que no es viable, que no es segura. Existen, por ejemplo, en este caso, este trabajo que hicieron desde, no recuerdo si qué universidad, pero bueno, hicieron un registro, ¿no? de las concentraciones de arsénico en diferentes puntos, en diferentes tomas de agua subterránea. Entonces detectaron que en varios lugares está por encima de lo que es el límite que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Y esto está hablando de entre 0,05 y 0,30 miligramos por litro en lo que son los pozos rurales, o sea, en lo que lo utilizan directamente, sin ningún tipo de pretratamiento. Cuando el límite es 0,01. ¿Qué efectos trae? Bueno, varios: cáncer de piel, problemas en vejiga, problemas en pulmones, alteraciones cardiovasculares, problemas neurológicos. Tiene muchos efectos significativos sobre la salud humana. Según este estudio, afecta a más de 4 millones de personas. ¿Por qué? Porque consumen el agua directamente de pozo como fuente única. La distribución donde se encuentra más impactada es en todo lo que es el NOA y la región pampeana. ¿Cómo surge el arsénico en el agua subterránea? ¿Por qué tenemos esta contaminación hídrica subterránea? Es un proceso totalmente natural que parte de la oxidación de sulfuros y arsenopirita, ¿no? Bajo ciertas condiciones y fluctuaciones del nivel freático. Ustedes saben que el nivel freático va cambiando. Bueno, se desprende el arsénico por un proceso geológico totalmente natural, pero genera una contaminación que genera riesgos sanitarios en la salud humana. ¿Vamos bien o ya se durmieron? No, vamos bien. Vamos bien. ¿Me estás diciendo tres cosas? Sí, sí, obvio. Una era con referente a lo que hablabas hace unos minutos de los asentamientos generalmente quedan cerca de tipos de agua, ríos, arroyos, para, digamos, aprovechar, ¿no?
De gas anhídrico, sí. No me acuerdo porque tenía 2 años, pero lo estudié, sí, fue un caso que lo vimos. Fue que a partir de la descarga de 2 lugares, ¿querés contarlo? Contalo. No, si yo quería decir si lo sabía, bueno, los chicos, se los cuento a los Sí, chicos. sí, obvio. Bueno, el tema es así, vivía una persona en una casa al fondo y empezó a sentir olores picantes, olores nauseabundos, llamó a un matrimonio, llamó al hijo vino con la esposa, cuando llegaron encontraron a los padres muertos, cosa que el hijo y la esposa fallecieron también en el lugar y los vecinos empezaron a sentir olor, llamaron a la ambulancia, hacia adentro no se parte de la casa. Tal cual, sí, es un caso que yo generalmente pongo en otra materia, ¿no? De como ejemplo, que sucede con a partir de 2 contaminantes primarios que generan un contaminante secundario totalmente violento, totalmente dañino, porque el cianuro de hidrógeno tiene la capacidad de que una vez que uno lo respira, se mete en la célula y no permite o sea, no permite que el oxígeno vuelva a la célula.
Entonces genera una asfixia, por decirlo, celular. Y entonces ahí automáticamente no hay vuelta atrás, a no ser que, bueno, sea con tiempo, te pasen la sangre por carbón activado, etcétera. Pero ya cuando la persona siente el olor y se siente mal, ya es tarde. Así de violento es el cianuro de hidrógeno. Es terrible, sí. Sí, es un caso muy... búsquenlo porque es muy triste, es muy violento y por sobre todo... A, a ver, entiendo que las personas, los empresarios o la pymes o quien haya vertido ese contaminante, seguramente no lo hizo con mala intención. Ese es el primer problema, que no hay conocimiento de lo que sucede. ¿No? Nosotros, o sea, ustedes se están enterando de este caso, por ejemplo, en tercer año de la carrera de ingeniería ambiental, pero muchas veces el dueño de una fábrica no lo sabe, porque por ahí empezó como una pymes, por ahí porque no tiene la formación, no siempre los procesos productivos se hacen en empresas controladas como Coca-Cola o como, no sé, alguna empresa que tiene rigurosas normas internacionales y que tiene procesos estandarizados. Muchas veces pasa que empieza todo con proyectos en, en la cochera de una casa y de ahí se empiezan a generar proyectos de pymes, como suele suceder mucho en Argentina y en Buenos Aires. No sé, seguramente ustedes tienen algún familiar que empezó con algo chiquito y terminó desarrollando una pymes, o un conocido o alguien. Sí, no, es terrible el caso. Ahí estaba buscando la noticia y sí, Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Después, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo trabajaba en Hermoso, hermoso. yo veía cada industria que yo decía, ¿cómo está abierto esto? Sí. O sea, ¿cómo está funcionando? Yo entiendo que hay gente que trabaja, que necesita, pero ya era una cosa que al lado de esa industria había casas. Y la industria, no sé, empezó pintando la puerta y Sí. Bueno,
Y la realidad es que, como vos decís, hay muchas cosas que no se pueden contar por cuestiones de privacidad con el cliente, pero me suele pasar muy seguido. Primero hay ciertas cosas. Cuando cuando ya es un empresario de una pymes con un poquito de conocimiento, no se instala en una localidad donde las fiscalizaciones son rigurosas. Se instala en donde son menos rigurosas. Empecemos por ahí. Y después, sí es cierto, lo que pasa es que yo ya ahí no me quiero meter ni en política ni en otra cosa, porque realmente no sé cuál es el corazón del problema, pero sí es cierto que no se fiscaliza de la mejor manera y no se lleva un control. A veces los que fiscalizan están en peores condiciones que los que están en la pymes. A mí me pasó hace ya unos años atrás que nos estaban inspeccionando por contaminantes microbiológicos y la fiscalización vino con envases no esterilizados para evaluar los contaminantes microbiológicos. A ese punto. Entonces, cuando nosotros ponemos ahí un alto, o sea, no, venían con material no esterilizado, que no se puede utilizar para hacer análisis microbiológicos porque pueden venir contaminados por otros microbios. Entonces, ahí cuando vemos eso ponemos un alto. Entonces, no, es que no tenemos. Entonces, ¿qué cadena de custodia tenés con tu monitoreo? ¿Qué es lo que estás analizando? ¿Dónde lo estás analizando? Entonces ya cuando el que fiscaliza no tiene los recursos, es complejo. Esto, como vos decís, estamos en Argentina, pasan estas cosas, pasan de que industrias, pymes, vuelcan sin tratar contaminantes muy tóxicos, pasan que asentamientos informales generan contaminantes muy altos por la generación de residuos, por aguas negras. Eh, hay casos donde a mí me pone muy mal, donde yo veo que las propias casas ponen un pozo ciego y al lado ponen el pozo para extraer agua a la misma altura. O sea, estás sacando el agua que estás tirando por el baño y te la estás tomando. Entonces sí, pasan muchas cosas. Por eso la importancia de informar, de comunicar, de estar presentes y de nosotros ser los mejores profesionales que podamos y poder colaborar. Yo ya no me indigno más, o sea, sigo en la lucha. ¿Qué se va a hacer? Sí, yo lo cuento, pero sí, no queda otra, hay que seguir. Pero bueno, es complicado el papel también. Sí.
Sí, y sobre todo porque la cuestión ambiental se toma como un plus dentro de la gestión de las empresas, ¿no? Eh, no, bueno, tengo a la gente en blanco, pero bueno, no puedo hacer todo. Tengo a la gente en blanco o trato los residuos. Esa es la postura general que tenemos, por lo menos con la gente que me topo últimamente. Pero bueno, es así. Siguiendo con el tema de las aguas y sus contaminaciones, vamos a hablar un poquito de algunas estrategias, recursos, herramientas para la remediación, ¿no? De cómo hacemos, bueno, tenemos este contaminante, qué recursos tenemos para poder recuperar la calidad original de las aguas. Tenemos dos formas, podemos decirle, que es la in situ, o sea, en el lugar, y la ex situ, donde nosotros tenemos que extraer el agua y tratarla en otro lado. Claramente, no en todos los casos se puede hacer de manera in situ, ¿no? Porque por cuestiones lógicas. Bien, existen, por ejemplo, tecnologías de aireación, ¿no? Es que hoy dijimos de que los cuerpos de agua tienen la capacidad de autodepurarse a partir de la presencia del oxígeno, ¿no? Que favorece la vida de microorganismos, biodegradan compuestos, oxidan otros compuestos, favorecen los procesos aerobios, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, con sistemas de aireación. Hay mucho. Lo que genere movimiento, como en una pecera que genere movimiento y que incluya aire, está generando aireación y por consecuencia oxigenación. También existen equipos donde se pone oxígeno, pero claramente es muy caro para tratamientos de aguas, pero sí por ahí en tratamientos específicos de aguas, en alguna planta o algo, puede utilizarse. Para lo que es aguas naturales, aguas superficiales, generalmente son equipos que generan algún movimiento de aireación, de movimiento. Existen equipos que se instalan con electricidad. Estos son los más lindos, los que tienen paneles solares, o sea que generan movimiento a partir de la energía del sol para no generar más contaminantes. Pero bueno, básicamente es eso, generar movimiento para inyectar aire en el cuerpo de agua, que haya movimiento y que este oxígeno le dé de vuelta la capacidad de autodepuración a ese cuerpo de agua. En línea con esto, por ejemplo, el anterior, vamos a volver. En este caso tenemos un equipo que esto se pone generalmente sobre, estos son flotadores, ¿no? Estos son como unas balsas de aire, se pone el flotador y se va moviendo a medida que se va necesitando para que vaya trabajando en diferentes lugares. Este también, ven, no sé si se llega a visualizar, acá tiene una correa que es movida por una balsa también, que esto genera movimiento por rotación, es más bien mecánico. Después tenemos otros sistemas, ya esto no se puede utilizar en un arroyo, por ejemplo, porque claramente no tenés control, pero sí en piletas, por ejemplo, o en lagos artificiales, plantas de tratamiento, donde se ponen estos sistemas que son aireadores industriales. Estos ya son eléctricos y bueno, se instalan y generan este movimiento desde acá abajo. No sé si se llega a visualizar, pero este es el aire que está generándose desde abajo. Acá tenemos otro movimiento. O sea, la intención es generar movimiento para que haya oxigenación en las aguas, se produzca la biodegradación, se favorezca el trabajo de los microorganismos. Siempre hablando para tratar compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Después también existen barreras que se ponen en arroyos, por ejemplo, como es este caso. En este caso tiene un aireador acá, ven que tiene el motor. Pero tranquilamente se pueden hacer sistemas de barreras para que generen este movimiento y permitan oxigenar, airear este cuerpo de agua y que le ayudemos a que recupere su capacidad de autodepuración. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos aguas subterráneas? Bueno, ya ahí
es un poquito más complejo trabajar con aguas subterráneas porque, como dijimos anteriormente, las aguas subterráneas son más difíciles de recuperar porque su capacidad de autodepuración es más lenta. Entonces, por ejemplo, existen algunos sistemas de inyección. Por ejemplo, en este caso, a ver, ahí estamos. En este caso, por ejemplo, lo que estamos generando es inyección solamente de aire. A ver, vamos acá. Tenemos, esto es la fase del agua, esto es suelo, y lo tenemos con un contaminante que podría ser, por ejemplo, algún tipo de hidrocarburo o algún compuesto volátil. Entonces, ¿qué se hace? Se inyecta el aire, generando movimientos, generando que se volatilice, que cambie de estado de líquido a gaseoso, y a partir de una bomba se recupera este contaminante. Se pasa por diferentes procesos, biofiltros, se puede pasar por procesos de carbón activados que son absorbentes, no absorbentes, y por último se pueden combustionar para quemar el contaminante si son del hidrocarburo. Estos generalmente son contaminantes que son volátiles, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un hidrocarburo pesado que no se volatiliza, no tiene sentido generar este tipo de tratamiento. Otro tema es, bueno, entender cómo funciona la dinámica, dónde voy a captar los gases, qué capacidad tengo que tener de motores para tratar estos gases y generar sistemas que estén adaptados a la cantidad, sobre todo a la cantidad que yo voy a procesar. Entonces después uno puede tener diferentes sistemas de tratamiento. Puede ser la biofiltración o quizás no, directamente algún sistema de secado y combustión. Eso va a depender de los recursos. No hay problema, Leo, no hay problema, tranquilo. Entonces, bueno, esta es una forma de tratar lo que son los contaminantes que son volátiles o semivolátiles, no muy pesados. A la vez también permite inyectar oxígeno por el aire y colabora en la autodepuración de las aguas subterráneas. Pero repetimos, es un proceso muy lento y que por sí solo puede tardar muchos años. Después existe lo que es la bioremediación acuática. Hoy vamos a hablar solamente de lo que es la parte fase agua, ¿sí? En el próximo encuentro vamos a hablar también de lo que es la parte suelo, entonces es muy parecido, pero cambian ciertas cuestiones. ¿Qué sucede cuando tenemos cuerpos de agua donde por algún impacto de alguna actividad industrial o algún proceso pierde la capacidad, los microorganismos de reproducirse y de generar esa autodepuración que tienen propia estos cuerpos de agua? Bueno, ¿qué se hace? Se hacen estudios, esto es muy importante. Cada lugar donde uno va a trabajar tiene ciertas condiciones. Yo no puedo inyectar un tipo de nutriente o un tipo de microorganismo si no es autóctono, si no tiene la capacidad de degradar ciertos materiales. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo un cuerpo de agua que está impactado, que no tiene los microorganismos que estén fuertes, autóctonos para depurar esas aguas, y traigo un microorganismo exótico y lo dejo ahí, hace lo que se le canta básicamente. Entonces, para poder trabajar con bioremediación acuática, lo primero que hay que hacer es diagnosticar, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Cómo se impactó? Bueno, hubo un derrame de petróleo, tengo que recuperar estas aguas, este microorganismo necesita ser estimulado a partir de ciertos nutrientes para engordar y ser fuerte. Bueno, pero siempre hay que diagnosticar, siempre hay que evaluar, no es que compro un bidón de microorganismos y lo tiro en el agua y que se arreglen. No, esto, conciencia, por favor.
Entonces, dentro de lo que es la técnica de bioremediación, existe lo que es la bioestimulación, o sea, le doy alimento a mis microorganismos que están ahí para que mejoren los procesos, o bioaumentación, que es la inoculación, o sea, el ingreso de microorganismos directamente que tengan la capacidad de degradar ciertos contaminantes donde yo tengo el agua impactada. Esto, sí. Sí, a veces lo que se debería de hacer generalmente es tomar bacterias propias del cuerpo de agua, reproducirlas en el laboratorio y llevarlas. ¿Sí? Pero bueno, a veces se pueden comprar, hay que ver dónde estás parado también, hay que ver la normativa, qué es lo que te permite hacer, pero sí, se puede desarrollar. ¿Ves? Por ejemplo, esta foto, si no recuerdo mal, la saqué de un trabajo que están haciendo, creo que la Universidad de San Martín, no recuerdo exactamente, después lo voy a buscar el estudio, se los voy a pasar. Que lo que hacen es eso, es proliferar, o sea, crían las bacterias y después las ponen en el cuerpo de agua. Es más barato y es más sensato porque vos estás reproduciendo las bacterias que son propias de ese ecosistema. Pero se reproducen. Se les hace una casita cómoda para que se reproduzcan y después se viertan directamente al cuerpo para que trabajen. También existen cepas, como es este caso, de estas bacterias que son genéricas, que se utilizan para bioremediar sobre todo suelos por hidrocarburos. También es eso, ¿no? Lo que vos quieras tratar. Si vos querés tratar hidrocarburos, si querés tratar metales pesados, si querés compuestos clorados. Perfecto. ¿Y qué se usaría para metales pesados? Por ejemplo, si yo tuviera contaminación por carbonato de calcio, ¿qué se usa para metales pesados? Bueno, ¿para qué querés el agua después? ¿Y por qué se contaminó de esa forma? Por ahí, bueno, el caso puntual que tengo es, por ejemplo, la contaminación de una cañería vieja. No sería el caso que tengo que hacer yo para remediación, pero es el caso que se me vino ahora a la mente. Está bien, bien, vamos por partes. Primero, algo que por ahí no lo dije y tiene que quedar claro. Cuando uno tiene un lugar que está siendo contaminado, lo primero que tenemos que hacer es frenar la fuente de contaminación. Si yo tengo una cañería vieja, lo primero que tengo que hacer es sacar la cañería, porque si no, se va a seguir contaminando. En función de eso, en ese caso, la bioremediación acuática no te la recomiendo, es un trabajo muy lento, existen otras metodologías, ahora te muestro más adelante. Lo que habría que ver es que seguramente los necesitas de plantas de forma económica, si no tenés tecnologías como filtros. Ahora lo vamos a ver más adelante. Esta es la forma más ecológica por ahí de recuperar un lago o de recuperar un lugar donde fue impactado una sola vez un problema. Entonces vos naturalmente favoreces las condiciones naturales para que se depure el agua. Ahí vamos con lo otro. Sí, decime. Tal cual, sí. Yo nunca lo usé, es una publicidad de las cepas que se venden y se utilizan. Ustedes saben que cada cepa tiene ciertas características, entonces en función de eso se utilizan para que se reproduzcan de cierta forma. El problema es cuando uno se empiezan después a colonizar estas cepas, por eso hay que tener cierto cuidado y cierto control de cómo se implementan estas medidas. Por eso la importancia de un plan de manejo en donde uno diga, bueno, voy a utilizar esta forma, voy a controlarlo de esta manera.
Claro, porque en ese caso vos estarías colocando bacterias en esas personas que vos decías antes, que no son las que naturalmente están ahí. Claro, lo que generalmente hay que hacer es estudiar las cepas que tenés ahí, entender qué procesos de esas cepas te favorecen a vos para recuperar esas aguas y en función de eso replicar esas. Es importante también ver que te pueden generar un impacto negativo si se sobresale la situación, ¿no? Entonces tenés que mantener un equilibrio biológico y un control continuo para que no se te descontrole el ecosistema. Ahora, eso fue hablando de las bacterias, no de microorganismos, bioremediación. Ahora hablamos de fitorremediación. Esto siempre hablando de sistemas acuáticos. Acá en este caso se utilizan plantas, ¿no?, que en función de sus capacidades de extracción o de modificación de ciertos compuestos o químicos, se puede remediar estos cuerpos de agua. Entonces ahí vamos a tu pregunta, Matías. Ahí tenemos que ver dónde estoy parada, o parado en tu caso, ver qué plantas autóctonas tengo y ver de las plantas autóctonas que tengo, qué tipo de sistema utilizan para extraer o depurar aguas. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente tenemos un montón de plantas autóctonas que tienen ciertos sistemas, ciertos procesos naturales que a nosotros nos favorecen para ser utilizadas en fitorremediación. La planta, la que trabaja, lo importante, la que tiene que trabajar son las raíces, pero lo importante de esto es entender de que esto es una remediación y tenemos que manejar esas plantas. ¿Por qué? Si yo tengo metales o tengo algún compuesto que yo quiero sacar y le pongo plantas que captan, ¿no?, que extraen a través de las raíces ese compuesto, pero yo dejo ahí la planta muerta, eso vuelve a todo su sistema natural y el metal vuelve al agua, porque no hizo una degradación, hizo una extracción. Y si la planta se me muere ahí, el metal vuelve ahí. Entonces yo tengo que tener en un plan de manejo que voy a poner 20 plantas y en 10 días o 20, dependiendo de mi proceso natural, las voy a ir a sacar. Porque si no, estoy dejando un pasivo ambiental, no estoy remediando absolutamente nada. Claro. Y en este caso, por ejemplo, si vos retiras las plantas que captan mediante raíces el metal pesado en cuestión, ¿cómo no necesariamente está muerta la planta, por ahí está muy viva, porque como es un proceso natural para ella, no le impacta, existen diferentes sistemas. La práctica es disponerlo como residuo peligroso. Haces algún proceso de secado en un espacio contenido y después para bajar el volumen, ¿viste? Para perder materia húmeda, porque vos sabés que los residuos peligrosos son caros de tratar, entonces los dejas en algún espacio que se seque, en un espacio controlado, impermeabilizado, dejas que se sequen y después los dispones como residuos peligrosos. No, de nada. Bueno, estos sistemas de utilizar la fitorremediación, ¿no? O sea, utilizar plantas acuáticas para extraer ciertos compuestos del agua, se pueden utilizar tanto por medio de estas balsas, ¿no?, que no sé si se llega a visualizar, pero esto es una balsa, esto es un caño que le permite flotar a las plantas y esto le permite trasladarse por diferentes lugares, cosa que si esta balsa no estuviese, quizás no se pudiesen desarrollar. Y lo importante es que esto hay que extraerlo, no hay que permitir que se mueran acá porque si no estamos dejando este pasivo. Esto se puede implementar en espacios naturales, como es un lago en este caso, o puede ser utilizado en humedales artificiales o naturales. Entonces, pero siempre con la premisa de que yo estoy haciendo un sistema de tratamiento, de remediación, y ahí tengo un pasivo ambiental si estoy trabajando con metales. Si estoy trabajando solo con materia orgánica,
no pasa nada, porque lo que está haciendo es generando una degradación de la materia. Entonces, aunque se muera la planta después, no me está dejando un pasivo. El pasivo me lo deja cuando trata o metales pesados, o órganos o compuestos clorados, o hidrocarburos. Todo depende de cómo se comporte la planta. Por eso lo primero que hay que hacer es decir, bueno, yo estoy acá, tengo estas plantas, ¿no? ¿Qué plantas que están acá presentes tienen la capacidad de depurar? Que con sus raíces pueden tratar compuestos orgánicos, pueden generar un cambio en la química del metal. Siempre tienen que analizar la especie autóctona, porque si no, imagínense que tienen una especie que es muy buena en otro lado, la insertan ahí y generan otro impacto de una especie invasiva y se les complica todo. Entonces, ¿qué mecanismos utilizan las plantas para la fitorremediación? Bueno, tenemos la fitoextracción, que como lo dice la palabra, absorben los metales y nutrientes, pero solo los extraen, los absorben, no los tratan, no los procesan, ¿sí? Entonces, eso sí o sí hay que retirarlo. Tienen la rizofiltración, ¿no? Que es por medio de las raíces, filtrar, o sea, generan una filtración en el agua, que generalmente lo que hacen es tratar mucha materia orgánica. Después, la fitodegradación es que a partir de la planta hay una transformación enzimática, entonces permite degradar la materia orgánica, ¿sí? Permite transformar estas moléculas más complejas y las pueden degradar. Y la rizodegradación es lo mismo, pero con las raíces, que a partir de la colonia microbiana que hace, que es estimulada por el espacio, por el ecosistema que se arma en las raíces, permite generar una mayor degradación de la materia orgánica. ¿Se entiende cómo es el sistema? Se genera un espacio para que los microorganismos puedan vivir ahí en ese espacio, en colonias, y generar una degradación de la materia orgánica. ¿Qué contaminantes se pueden tratar? Bueno, metales pesados y metaloides, todo depende de la capacidad que tenga cada planta. Se puede controlar la eutrofización a partir de que se va a consumir nutrientes como nitrógeno y el potasio. El fósforo. Orgánicos como son los hidrocarburos, pesticidas y colorantes, que ahí tenemos que ver si nuestra planta los va a extraer o los va a degradar. Dependiendo cuál sea su proceso, si los degrada, si los convierte en compuestos menos tóxicos o inocuos, bueno, yo no tengo que extraer eso como un pasivo. Pero si solamente, como es el caso de los metales pesados, lo retiene, lo extrae, es un pasivo si lo dejo ahí en el agua. Y después tenemos los contaminantes emergentes, son más complejos de tratar, que es generalmente, como les comentaba la clase pasada, son sobre todo los fármacos, ay, no me sale la palabra. Ibuprofeno, por ejemplo. Claro, el ibuprofeno, el paracetamol, los anticonceptivos, que son hormonas, los microplásticos, son todos contaminantes que son nuevos, por decirlo de alguna manera, pero que generan impactos muy significativos en las colonias acuáticas, en el desarrollo de los ecosistemas. Sí, me acuerdo de haber visto algo sobre las semillas, que por ejemplo no germinan. Hay semillas que no germinan. También. Sí, o mismo los antibióticos también, porque los antibióticos no dejan de ser, de matar microorganismos, entonces generan un cambio en el ecosistema. Y cuando es excretado, terminan cuerpos de agua y después, bueno, ¿de qué nos disfrazamos? Claro. Y sí, eso es muy complicado. Hay muchas personas que están trabajando en este tema porque es una problemática muy grande. Porque no te olvides que
¿Cómo es el sistema? Consumo agua, la excreto, se va por las cloacas, si tenés cloacas, si no al pozo ciego, y esas aguas terminan vertidas en algún cuerpo de agua, sea subterráneo o sea superficial. Y después, ¿de dónde se extrae agua para consumo humano? Del río o del arroyo que es tratado o de agua subterránea que es tratada. Pero en el tratamiento de las aguas no se incluye el tratamiento de los contaminantes emergentes. Entonces, eso es un problema porque si vos consumís agua de la red o agua de pozo, estás seguramente consumiendo contaminantes emergentes porque no fueron tratados. Ni hablar de algunos metales que son y durezas de agua que son arrastradas por cañerías viejas. Entonces, porque es un ciclo, es siempre lo mismo. Después tenemos diferentes ejemplos de especies. Ahora los vamos a explicar un poquito más adelante porque si no con nombres no se entiende. Por ahí ustedes sean expertos, pero a mí me cuesta con el nombre así. Y dentro de las ventajas que tiene este sistema de tratamiento de la fitorremediación es que primero que es de bajo costo. ¿Sí? O sea, no es muy difícil reproducir plantas autóctonas bajo un control, pero no requiere de una tecnología alemana o una tecnología en dólares que digan, no, la verdad, no se puede tratar las aguas. Y además de que si está bien trabajado el sistema, mejora el paisaje, mejora el hábitat para ciertas especies, entonces tiene muchas ventajas positivas. ¿Qué sucede con las limitaciones? Bueno, si nosotros no acertamos con las especies que estamos utilizando para fitorremediar las aguas, sucede que ante cambios bruscos de clima o manejos ineficientes, obviamente son organismos vivos que se mueren porque no pueden sobrevivir. Entonces, por eso la importancia de utilizar plantas que se adapten a las condiciones de natural. Otra situación que suele pasar también es que nosotros ponemos en cuerpos de agua que están muy contaminados ciertas especies que tienen la capacidad de depurar esas aguas, de extraer ese contaminante, pero está tan contaminado que nosotros lo ponemos y se muere automáticamente porque no puede sobrevivir bajo esas condiciones. Por eso por ahí a veces hay que hacer otros tratamientos antes de incluir vegetación para el tratamiento de las aguas. Entonces, estas por ejemplo son algunas plantas que se utilizan en Buenos Aires, no quiere decir que sirva para todos los ecosistemas, estas para Buenos Aires. Por ejemplo, el jacinto de agua, que también lo solemos conocer como... uy, qué mal que estoy hoy. ¿Saben cuál es el jacinto de agua? El camalote, ahí está. El camalote, que lo vemos así, pero tiene una gran capacidad de depurar aguas, ¿sí? Tiene capacidad de capturar nutrientes, o sea, esta contaminación que son vertidas por las actividades agropecuarias como nitrógeno y fósforo, o sea, lo que permite reducir la eutrofización, y además tiene la capacidad de acumular metales pesados. Ahora, como los más importantes, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando yo dejo que se muera la planta ahí? Bueno, volvió a su ciclo natural. Por eso la importancia de tener un buen plan de manejo, extraer esas plantas y generar una gestión correcta. ¿Cómo trabajan estas plantas? Bueno, trabajan a partir de las raíces. Esto es muy importante. Cuando ustedes utilizan plantas, cuando ustedes utilizan la técnica de fitorremediación, lo importante es que lo capten en las raíces, porque si almacena los metales pesados en las hojas generalmente es lo que cae primero y vuelve a su ciclo natural. Entonces estamos dejando ese pasivo sobre el agua. Entonces lo mejor es que capte sobre tallos y raíces. Bueno, además de consumir nutrientes y de retener compuestos orgánicos como los hidrocarburos, que es uno de los más complicados, tiene la capacidad de, a través de la respiración, de su proceso natural, devuelve oxígeno al ambiente. Se los llama biofiltros vivos, ¿no? por su capacidad de
depurar las aguas. Hay, por ejemplo, juncos, la sagitaria, son muy parecidas las dos, son plantas palustres que se adaptan muy bien a ambientes húmedos, pero que tienen que estar cerca de alguna orilla de los ríos o algunos espejos de aguas que tengan un tipo de sustrato que le dé algo de sostén. Estas son las que generalmente se ponen como en balsas y que tienen la capacidad, en este caso, de captar nitrógeno y fósforo, ¿no? Nutrientes que en exceso provocan la eutrofización. O sea, nosotros si tenemos alguna planta de tratamiento de aguas negras o algo cerca, este tipo de plantas nos va a ayudar a recuperar o a darle condiciones al agua para que se vuelva a autodepurar. En este caso los contaminantes absorben las raíces, así que son buenas para depurar estas aguas. Después tenemos otras, por ejemplo, la cola de zorro, que como ven es una planta acuática, pero que está sumergida, ¿no? Se va sobre la base, sobre el fondo del río, del lago. Y después tenemos la lagunilla, que es una parcialmente sumergida, que trabaja con las raíces sobre el agua y otra parte en el aire. También con capacidad. Generalmente estas plantas tienen la capacidad de absorber nutrientes y metales, pero volvemos a lo mismo de siempre, hay que tener un buen manejo de la biomasa porque ustedes piensan de que si nosotros le damos un cuerpo de agua donde están cómodas, tienen muchos nutrientes, tienen un confort, se empiezan a reproducir y se genera una especie invasora que te crece sin control y te satura el sistema para otra flora, para otra fauna. Entonces, cuando uno inserta microorganismos o plantas en ecosistemas, tiene que tener un buen plan de manejo para controlar de que esto no se descontrole. No puedo tirar las plantas, tirar microorganismos e irme. Hay que darle control y seguimiento. ¿Qué sucede? Cada planta tiene ciertas características. Primero, vamos de vuelta. Yo tengo que evaluar en qué estado de situación está mi cuerpo de agua. A veces tiene una contaminación leve, a veces tiene una contaminación muy alta, a veces solamente es materia orgánica, a veces es materia orgánica con hidrocarburos. Entonces no hay una receta mágica. Lamentablemente no hay una receta mágica que digan, bueno, son 3 plantas. No, uno tiene que analizar el estado de situación de qué es lo que tiene, qué planta es la regional, la autóctona o que se puede insertar en el medio sin que se haga invasiva y en función de eso hacer un sistema de tratamiento. Lo puedo poner directamente en un lago, en un cuerpo de agua libre o puedo hacer sistemas de tratamiento con piletas, ¿no? Yo tomo a partir de una bomba, tomo agua del cuerpo de agua, hago este sistema de humedales, ¿no? Donde hago un tren de plantas y, por ejemplo, pongo la totora, que tiene mayor resistencia, después continúo con otras y termino con la lagunilla. Esto en el escenario que yo tengo acá, por ejemplo, en el ecoparque es lo que se hace. No es una receta mágica. Por eso, dependiendo dónde estoy parado y dependiendo el tipo de contaminante, hay que evaluar cada situación. Esto es una buena forma de tener un sistema de tratamiento de fitorremediación porque está controlado, porque no se pueden proliferar las plantas como quieran y aparte lo tengo en cercanía para sacarlas y disponerlas de forma correcta si es necesario. Bueno, volviendo a lo mismo, es muy importante que dentro del plan de manejo que ustedes tienen que elaborar cuando trabajan con la fitorremediación es, primero, entender que hay que hacer un retiro periódico dependiendo del tipo de planta que tienen, de la capacidad de extracción que tiene y de su ciclo natural, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se sature el sistema y que vuelvan a liberarse esos contaminantes al medio. Después también el otro problema que tenemos es la bioacumulación, que hay que ver, volvemos a lo mismo, hay que analizar el estado de situación, pero si los peces se alimentan de ciertas plantas, pueden comer esas raíces o esos materiales y están consumiendo
los metales pesados. Entonces hay que tener cuidado en no alterar las cadenas tróficas. Por eso la importancia del retiro de estas plantas que almacenan los metales pesados, sobre todo los metales pesados, porque son los que se bioacumulan en peces generalmente y en aves. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los disponemos? Bueno, dependiendo qué es lo que hizo la planta. Si la planta trató solamente compuestos orgánicos y nutrientes, bueno, lo que se puede hacer es un compost después o un uso agrícola, porque no pasa nada. Ahora, si el uso de la biomasa fue para extraer metales pesados, hay que hacer la quema controlada o sea, tratarlo como un residuo peligroso porque no puede volver al entorno. Existen algunos estudios, algunas personas que están trabajando en la recuperación de esos metales que le dicen fitominería, pero bueno, está todavía en desarrollo, no nos ilusionemos. Volvemos a lo mismo, la fitorremediación es una herramienta excelente para remediar las aguas. Pero si no hay un plan de manejo y una disposición segura de la biomasa que está contaminada, que fue el retenedor de esa contaminación, no sirve de nada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren un descanso de 5 minutos o seguimos? Depende de cuánto falte, profe, más o menos cuántas tiempos falta. No sé, me olvidé. A ver. Como quiera, Gaby. No queda tanto. Si se animan, lo seguimos así. Si no... Dale. Por mí sigamos, así ya lo liquidamos. Sí. Así ya se liberan de mí y de mi monólogo. Bueno, vamos con otro caso que suele pasar, que es qué sucede cuando tenemos un derrame de petróleo en el mar, por ejemplo, ¿no? Que es algo típico. ¿Qué hacemos? Porque el petróleo es complejo de poder trabajar. No son 2 mililitros, generalmente son grandes cantidades, generan impactos muy grandes. ¿Por qué? Porque automáticamente el vertido, ¿qué es lo que sucede? El vertido se queda sobre la superficie por una cuestión de diferencia de densidad con el agua, se empieza a dispersar, porque no los veo, no veo la otra, aquí. Se empieza a dispersar sobre la superficie y lo que genera es que no permite la radiación, o sea, no permite el ingreso de energía, no permite el ingreso de oxígeno, genera una obstrucción al proceso natural del oxígeno, del carbono hidrológico, todo, ¿no? Porque es como una cobertura que le da el mar. Ni hablar de que mancha la flora, la fauna con el hidrocarburo y no le permite la respiración y se muere. ¿Qué sucede con el vertido? Bueno, el vertido, dependiendo su composición química, pasan diferentes cosas. Pero lo tradicional frente a hidrocarburos es, tenemos el vertido y a partir de lo que la energía solar genera, que es la evaporación y la generación de aerosoles, o sea, de vapores, van a la atmósfera, que después terminan precipitando en otro lado, ¿no? Pero bueno, van a la atmósfera y pueden generar otros procesos dentro de la atmósfera. Otra parte, por transporte, por dispersión, termina en depósito costero, ¿no? Que solemos ver los pingüinos que la gente está ahí limpiándolos con un cepillo de diente, que pobrecitos terminaron todos empetrolados. Parte de este vertido de hidrocarburos se disuelve, se emulsiona, o sea, la emulsión es una mezcla, ¿no? No termina de ser ni un líquido ni un sólido, no hay una solubilidad ahí, es una emulsión. Y después, bueno, la expansión que se sigue desparramando y dispersando por toda la zona. Bueno, parte de esto se absorbe, se biodegrada y hay partes de organismos que lo absorben. Ahora vamos a ver la diferencia entre absorción y absorción. Y por último, la parte más pesada, ¿no? Termina sedimentando, que bueno, acá pueden pasar dos cosas. Se acumula generando un contaminante en el barro, en el fondo, o hay una biodegradación anóxica, ¿no? Pero bueno, esto generan grandes procesos físico-químicos
y generan un gran impacto sobre la flora y la fauna del lugar.